de España. Porque en inglés ya lo habías hecho o... Pues mira, justamente en Estados Unidos estaba trabajando y aparte colaboraba con una publicación, una newsletter que se llama Short Squeeze, haciendo lo que ellos llaman deep dives, que son análisis de industrias, por ejemplo, cloud computing, como el almacenamiento en cloud, y Sí. luego recomiendas activos en los que invertir, o sea, acciones o otro tipo de vehículos. Y fue también ahí que me di cuenta que me gustaba un montón escribir, se me daba bien y conocí un poco el modelo de negocio de las newsletters y el saber cómo monetizarlo. Sí, porque al final, claro, lo que tú nos ofreces es ese servicio de esas noticias, ¿no? Es estar actualizado al día prácticamente, ¿no? Eh, de una forma también muy sintética, o sea, muy sintetizada, perdón, porque lo que haces es resumirnos todo. Sí, correcto. Yo siempre digo que Tronando te resume la actualidad global de forma amena, concisa, al grano y con un toque de humor, porque siempre viene mejor. Es una forma también de hacerlo muy personal, ¿no? El darle ese toque tuyo. Sí, correcto. Encima estaba acostumbrada a trabajar en un mundo corporativo en el que hay muchas más formalidades, ¿no? Todos esos, los emails que tienes que ser súper Sí. formal, el yours truly y todo. Y ahora el poder crear algo por mí misma en el que yo pongo mis reglas, si quiero decir un taco, pues lo digo, Metes. una broma subidita de tono la pongo, un meme, etcétera, da igual. Y al final lo que me importa es conectar con mi público, sacarles una sonrisa. Yo cuando mis amigas me dicen, ay, esto me ha encantado, mis padres se ríen delante de mí leyéndolo, eso me hace el día. Porque además están aprendiendo sin darse cuenta, ¿Y que es lo mejor. qué temas son los que podemos encontrar en este Tronando? ¿Qué vamos a descubrir ahí? Pues mira, hay varias secciones. La primera es actualidad, donde te pongo como uno o dos titulares los más importantes de la semana. Uh-huh. Luego tengo economía, donde hablo pues si los tipos de interés, inflación, etcétera. Luego mercados financieros, que a mí me gusta mucho, de las bolsas internacionales. Continúo con energía, donde hablo pues de los precios de pues, gas natural y las políticas que como distintos gobiernos están tomando para aliviar este gasto extra. Uh-huh. Luego tengo uno de cripto, que a los que les gustan las criptomonedas pues son muy fanáticos. Y acabo con memes, porque pues igual antes me pongo un poco más técnica, la realidad como que es más dura, entonces así acabo como con un toque de humor, así como tú, como para que se ría la gente. Es que al final es también importante, ¿no? Yo creo que es Sí, muy importante, Belén, sí. buscar sacarle la sonrisa a la gente, ¿no? Y que también, pues bueno, es que estamos viviendo un momento, ¿no? En el que parece que hay mucho caos por todos lados. Eh, claro, también me imagino que el trabajo que estás realizando para llevar este newsletter a cabo tiene que ser un trabajo de muchas horas, porque conseguir reunir toda esa información y con eso después darle la píldora a la gente y que lo pueda entender. Siempre me ha gustado estar al día de la actualidad. Además, trabajando en el sector financiero, consumes mucha información. Estaba acostumbrada a eso, tener que entender los números y contar la historia que hay detrás, un poco de dónde se germinan, en qué contexto y cuáles son las consecuencias. Entonces ha sido como una evolución bastante natural en ese sentido de que no he tenido que aprender nada nuevo. Mira, el mayor reto que he tenido ha sido el tener que hacerlo en español, porque Vaya. yo me expresaba mejor en inglés que en español. Entonces, a veces había palabras, encima en la prensa que consumo la mayoría es en inglés, Sí. que tengo que poner en Google cómo se dice X en español. Qué Pero fuerte. lo demás, sí. Porque además es que Está también la terminología, ¿no? Sobre todo en esos ámbitos, en los ámbitos económicos, claro, hay mucha terminología en inglés que no tiene a lo mejor una traducción directa, ¿no? A nuestra lengua. Sí, no sé qué palabra usé, creo que fue... era como short, o options. Cuando tú compras, bueno, lo que llaman options es como la opción a comprar una acción. Sí. Y claro, un par de amigas me mandaron un mensaje de, Belén, esto te has equivocado, ¿esto qué es lo que es? Y de hecho, ellas, que, bueno, sin estar en el mundo de las finanzas, sabían porque habían oído la palabra options. O sea que al final ya no sabes qué traducir, qué dejar en inglés. Es que claro, Sí. ahí hay un vocabulario bastante extenso de palabras, trading por ejemplo, palabras de este tipo que claro, para mucha gente, blockchain, en fin, términos que estamos adaptando a nuestro lenguaje hoy en día, que ya vamos conociendo más y va siendo un poco más sencillo para todos. Pero claro, es que no tienen traducción, porque por ejemplo, blockchain, ¿cómo traduciríamos blockchain al castellano? Blockchain lo dejo igual, pero por ejemplo, cripto, el apartado antes lo escribía con Y
Ujú. y ahora he pasado a escribirlo con I latina. Digo, pues que al final no sabes, Es yo he absurdo. visto que la gente lo hace a ambos. Sí. Al final muchas veces lo que hago es ponerlo en inglés, si a mí me chirría mucho en español, y entre paréntesis pongo la palabra en español. Así no se me queje nadie. Claro, porque imagino que en ese sentido también será algo complicado, ¿no? Te llegarán muchos mensajes de, oye, es que esto no lo he entendido, o esto, ¿a qué te refieres con esto? Sí, sí. La última batalla la tengo con el billion, que un billion americano es 1.000 millones españoles. Entonces yo al final pongo una B mayúscula y al final de la newsletter tengo como un apartadito diciendo, la B se refiere a billions como usan en América e Inglaterra. En la conversión es eso, 1.000 millones. Claro, esas otras, que luego hay términos por ahí que... Sí, Claro, sí. pues precisamente eso te iba a preguntar. No sé si también haces aclaraciones después, al final de esos newsletters, de oye, esto significa esto, o si has pensado hacer un vocabulario, a lo mejor también de, mira, definiciones de estas palabras para aquellos que se quieran iniciar en este mundo. Sí, sí, nada, has hecho genial mencionándolo. Sí que tenía pensado hacer como una especie de enciclopedia de todos los términos que uso. Sí que cuando uso una palabra que quizás la mayoría de los lectores no ha escuchado nunca, pongo como así un sombreadito con la definición del término. Ah, qué guay. Sí, para eso, educar. Es que eso me parece muy curioso, Sí. porque yo creo que nos pasa a todos, que al final son términos, hay muchos términos, sobre todo cuando hablamos de ámbitos económicos, y la gente de a pie, es que es verdad que se pierde, o sea, al final te pierdes con tanta cosa. Y es normal. Yo siempre he dicho que la gente a la que más respeto es la que, vale, sí, es súper inteligente, pero te sabe explicar algo muy complejo de forma muy simple. Es difícil eso. Es muy difícil, pero yo creo que es la clave. Sí. Y porque al final, si el contenido no llega, ¿para qué? Yo he tenido jefes que me han intentado explicar cosas y digo, ¿pero qué me está contando? Te Y entiendo. luego otro que se toma el tiempo de, como, ¿sabes? Dividirlo en lo que es importante y al final el mensaje llega, esa es la gente que más respeto. Y un poco eso también es el motivo, ¿no? de este newsletter y de este paso que has dado tú, el intentar hacer eso precisamente. ¿Qué feedback te está llegando de la gente que está suscrita? ¿Qué te dicen? Guay. Bueno, la newsletter la envío una vez a la semana. Sí. Entonces sirve como recap para en solamente 5 minutos ponerte al día de lo que pasa en el mundo. Entonces yo te resumo los sucesos y luego te pongo el link a los artículos si quieres saber más. Ah, muy bien. Entonces así lo que consigo es que si tú quizás estás más interesado en economía, Vas pues ahí. correcto, pues puedes leer más de economía. ¿Qué otro pasa más de todo eso, finanzas, no sé qué? Pero cripto le encanta, que tengo muchos entusiastas Sí. de criptos que me mandan fotos. Bueno, muchísimas gracias por todo lo que enviáis. Fotos, noticias, pues se van directamente ahí. Entonces es bueno porque como abarca a un nicho bastante grande. Sí, porque, bueno, es que precisamente has tocado el tema de las cripto, que ahora mismo está en poco. Vivimos un momento, ¿no? En el tema de las cripto que, joder, se ha extendido muchísimo. Hay muchísimas cripto, hay muchísimo revuelo. El Bitcoin está en un punto ahora mismo que no va muy bien. Imagino que por ese lado habrá mucha gente que esté interesada, ¿no? en todo esto. Sí, sobre todo hay gente que entró pronto, ha hecho mucho dinero, que igual que en la bolsa, ¿no? Que cuando Sí. los mercados suben es muy fácil ganar dinero. Es cuando la situación no está tan bien que se demuestra ahí tu habilidad, ¿no? Para batir los índices y como las caídas así más generalizadas. Eh, yo creo que justamente por eso, porque es un momento de turbulencia, es un buen momento para las newsletters, porque la gente como que busca el saber más para poder como estar más informado y así tomar decisiones más fundamentadas. Pero sí, mucho entusiasta. Además, bueno, en temas económicos, ya lo decíamos antes, ¿no? Precisamente es donde más cómoda te sientes o donde te sientes más cómoda tú. Yo no soy economista de profesión, entonces a mí siempre me ha gustado mucho y yo creo que de consumir mucha información al final empiezas a atar hilos, ¿no? Pero yo respeto mucho a la gente que verdaderamente es economista y doctores, etcétera. Yo resumo la actualidad de la mejor forma que puedo, doy mi análisis que sí está basado en pues, la educación que he tomado yo, mi experiencia, etcétera, pero eso no quiere decir que yo esté siempre, ¿sabes? Hombre, sí, está Lo claro, correcto. pero bueno, al final sí que estás bastante metida en ese mundillo. Sí. Y es lo que te decía antes, ¿no? Que para mucha gente es muy difícil de entender estos temas.
¿En qué temas te sientes tú más cómoda dentro del newsletter? ¿Dónde es el punto que tú dices, guau, esto me encanta? Lo que disfruto más es economía y mercados financieros, Economía. pero también pues tema de energía está súper al día, actualidad también el saber un poco diferenciar un poco cuál es el como titular primordial de la semana, Sí. también me supone un challenge, un reto que me gusta, buscar los memes también, me río sola en mi casa. Verdaderamente me considero muy afortunada porque me hace feliz. O Eso sea, es lo más importante. sí, me hace muy feliz escribirla, luego el feedback y que la gente luego le vea hablar de temas, ¿no? Cuando estoy con amigas empiezan a hablar de la inflación, de las consecuencias de la inflación y digo, jo, es que esto mola, ¿no? Que se tengan conversaciones así y yo el poder fomentarlo. Es que al final son temas muy importantes, ¿no? Bueno, es que más que hablar de que fulanito lo ha dejado con menganito Correcto. o de tantas tonterías que nos invaden a veces desde televisión y desde la telebasura y todo esto, pues hablar de temas que realmente nos afectan directamente a nuestra vida. Precisamente nos hablabas de energías, hablábamos antes al principio del programa de lo que ha sucedido con el Nord Stream. No sé tú también cómo ves esta situación. Yo pienso que es un sabotaje de Rusia. Sí. Sí, Rusia está acusando a Estados Unidos, pero Estados Unidos está vaciando sus reservas. O sea, los Sí. consumidores americanos están teniendo que pagar mayores precios energéticos a consecuencia de que Estados Unidos nos está abasteciendo. Sí. Entonces yo no considero que que sea ningún incentivo para el gobierno No, es que haber hecho eso. Es que precisamente lo he dicho antes, ¿no? Que ayer leía un hilo en Twitter en el cual analizaban varias... Sí, es que Twitter me encanta. Analizaban varios factores de, bueno, motivos por los que Estados Unidos no puede haber sido, porque al final es absurdo. Y uno de los motivos es lo que tú comentas, ¿no? Que sería un poco un tiro en el pie por el hecho de que ellos mismos están perdiendo con el hecho de suministrar gas a Europa, algo que a lo mejor para alguien que no está escuchando dice, pero ¿cómo puede ser? Estarán ganando dinero, ¿no? Porque si nos mandan el gas, ellos ganan dinero. No es del todo así, ¿no? Es un poco... No, yo creo que tienen otras preocupaciones. No considero que les haya valido la pena meterse en todo este jaleo Sí. solamente por... No. Y luego aparte, pues bueno, lo que decíamos también, está en un momento en el que la relación geopolítica, ¿no? Y que tiene ahora mismo Estados Unidos con Europa, pues es muy positiva, está en un buen momento y meterse en estos fregados pues como que quedaría un poco raro. El tema de Rusia, ¿lo es factible que hayan sido ellos? Sí. ¿Crees que ha sido provocado lo del Nord Stream? Si hubiera sido simplemente un agujero, podría ser, pero tres simultáneamente, que encima nos cortan todas las esperanzas de poder suministrar gas este invierno, demasiada casualidad. Claro, al final forma también parte de esa guerra, ¿no? Entre Rusia y Ucrania y que ya pues, evidentemente nos afecta a toda la Unión Europea porque estamos ahí metidos de lleno. Algo que también me parecía muy interesante y que leía ayer precisamente era que al ser al Nord Stream, al estar sin servicio, al estar antes sin estar habilitado, se queda en un punto a nivel político en el cual la OTAN tampoco puede llegar a entrar porque no han atacado un servicio que estaba activo. Entonces eso es un problema también. Pero si estuviera activo, dudo que tampoco hubieran hecho nada. Sí, yo creo que en ese sentido, ¿no? Me parece a mí que está complicado. También, bueno, eres muy activa en redes sociales, además, luego hablaremos también de YouTube, porque también tienes ese YouTube ahí, ese canal maravilloso, pero también eres muy activa, me decías Twitter, tú también eres muy activa en Twitter, yo te veo que estás ahí... Me encanta. Sí, o sea, he ¿Es tu empezado red a leer... social? Sí, he empezado a leer Twitter este año. Antes la verdad es que no lo frecuentaba tanto, pero es que sigo eso a economistas, como gente bastante importante en bancos, un periodista español que trabaja en Bloomberg en Inglaterra, Sí. y me parece muy informativo, muy rápido, A mí me encanta. muy conciso. Entonces, sí, recomiendo Twitter. Yo, te lo digo, es mi red social favorita, de hecho es la que más gasto. Es verdad que yo no soy activo en el sentido de postear, yo no estoy todo el día ahí poniendo tweets, pero yo lo primero que hago, y esto es real, es coger el café por la mañana, coger el móvil y meterme en Twitter. Bueno, Twitter. y meterme en Twitter y ver qué está pasando por el mundo, a ver qué está pasando. Es algo que me encanta porque, no sé, o sea, al final me vale para hacer ese repaso. Es verdad que te puedes comer alguna noticia y comentarios a veces que no son verdad, pero si sabes hacer un poquito de criba y tienes buen ojo y lo que tú decías, sigues periodistas que sean fiables, Sí. tienes mucho contenido interesante. De hecho,
Bueno, pues hace 13 horas comentabas el tema del Brexit, cómo ha afectado ese tweet que has puesto, que lo tengo aquí delante, hablando de cómo afecta, ¿no? a la economía pero, ¿qué están aconsejando a Liz Truss? Sí, básicamente la situación en Inglaterra, que es muy preocupante, ¿no? La caída del pound, que se aceleraba a principios de semana con una caída increíble. O sea, en lo que llevamos del año se ha depreciado un 20% con respecto al dólar. Sí. Y este lunes cayó de madrugada, como a las 2 de la mañana, un 5% adicional. Eso por unas declaraciones que hicieron de que quieren bajar los impuestos. No sé si os suena la política, pero a mí me dejó descolocada, porque si estamos intentando controlar la inflación, bajar los impuestos justamente va a estimular el consumo, lo cual va un poco a poner presión en la inflación y al final no se va a conseguir nada. Entonces no entiendo que estén subiendo los tipos de interés y al mismo tiempo bajando los impuestos. Si verdaderamente quieren ayudar a un poco ayudar con ese gasto a las familias más vulnerables, pues por una medida que afecte directamente al gasto energético, de dar una subvención o luego dar créditos. Pero creo que bajar los impuestos no es la solución a... Claro, porque encima estamos viendo que se está optando mucho por dar ese paso, ¿no? esa bajada de impuestos. Claro, para los que desconozcan temas económicos, a lo mejor dicen, sí, es la mejor solución. Pero eso es un engaño y es un error que cometemos también como ciudadanos, el hecho de pensar que esa es la solución a todo. Yo intento no meterme mucho en política, sobre todo nacional, sí. pero eso, yo un poco populista, pues sí, la veo. No, pero a nivel económico sí que se puede hacer un análisis. Correcto. De hecho, bueno, también veíamos la situación de cómo ha evolucionado la semana pasada, precisamente veía el tema del Euribor, ¿no? que estaba un poco en un momento bastante malo, las hipotecas están en un punto bastante complejo y eso también está afectando pues, precisamente al precio de la vivienda, ya que sea un buen momento o un mal momento para invertir. Sí, el problema es que los préstamos, los tipos de interés no paran de subir. Más que invertir, yo me preocupo por la gente que tiene hipotecas, ahora tienen revisión, sí que he oído mucho esa preocupación. Bueno, pero el gobierno va a dar ayudas y creo que si tienes un salario por debajo de la media española, te ayudan si la hipoteca pasa a suponer más del 30% del ingreso neto de un hogar. Esto es importante porque es que puede darse ese punto y de hecho se va a dar seguramente, ¿no? O sea, si se va a tomar esta medida es precisamente porque se va a dar, ¿no? Va a suceder esto. Bueno, pues todo esto, todas estas dudas que nos pueden ir surgiendo, nos las vas resolviendo, como decíamos, ¿no? en este newsletter, en el cual, pues, para empezar lo que hacemos es descubrir qué está pasando en el mundo, qué está sucediendo, nos vas actualizando semana a semana de todo lo que va pasando. De hecho, el último newsletter que nos lanzabas fue hace 3 días, era con ese titular, el dólar la única perenne, que bueno, que encontrábamos ahí. Está guay, ¿no? El título. El título me encanta, por eso te digo. Digo, pues comienzo de otoño, digo, sí, a veces como que me pongo más filosófica, más creativa. Sí que el feedback que he recibido ha sido más de, si quieres ser concisa, sé concisa. Un poco déjalas como elucubraciones para Twitter o para YouTube. Pero sí, ¿no? Te hablaba de pues, la caída abismal de todas las monedas con respecto al dólar. El yen japonés también se ha depreciado otro 20% y el gobierno tuvo que intervenir por primera vez desde hacía 1972 o algo así, pero sí, preocupante. Algo muy preocupante. Y bueno, también dejando a un lado ya este newsletter, que bueno, ahora después te preguntaré un poco cómo pueden hacer nuestros oyentes para seguirte, para suscribirse, en fin, para todo. Vale. También tenemos ese canal de YouTube que yo ya le he pegado un vistazo. Y me ha gustado mucho el formato que tienes y me parece muy interesante, pero cuéntanos un poquito, ¿cómo se te ha ocurrido la idea de lanzarte a YouTube y qué es lo que vamos a encontrar ahí? Básicamente mi formato con el que pretendo un poco expandirme es la newsletter. Porque creo que leyendo te quedas con más detalles, puedes revisar cosas, como que retienes más información. Pero vivimos en un mundo, pues, que no tenemos tiempo de nada, competimos, como hablábamos antes, con muchas redes sociales por nuestra atención. Entonces, para todos esos que prefieren un canal más visual,
Por eso he creado el canal de YouTube, donde pues con gráficos, dependiendo del vídeo, te explico un poco lo que escribo en la newsletter y te doy más detalles, pues que así de forma hablada no te puedo dar y te pueden resultar más o menos que si te lo escribo todo y al final como que resulta demasiado denso. A mí me transmite eso, lo que tú decías, ¿no? De que como que es muy fácil de entenderlo viéndolo, porque aparte con esos gráficos que vas aportando y en fin, con el aspecto visual también ayudas a que sea más fácil de entender y que podamos precisamente pues acoger esos conocimientos, ¿no? Que también nos aportas. Bueno, un canal de YouTube que llevas poquito, ¿no? Acabas de empezar, como que el que dice. Sí, 2 semanas. Pero bueno, ya tienes visualizaciones y ya tendrás gente que te está escribiendo y que te está diciendo cosas. Sí, me han dicho que me monte un podcast. Te lo iba a decir, es que te lo iba a decir, me lo has quitado de la Sí, cabeza. que como nada, que aproveche ese audio y lo convierta en un podcast eso de Spotify. ¿Tú qué crees? Pues yo creo que más que coger el audio del vídeo, que puedes hacer un podcast que no sea este vídeo y transformarlo a audio, sino hacer un podcast como tal para Spotify, porque además vivimos en un momento en el que los podcasts están teniendo mucha fuerza, tanto en Spotify, Apple Music. De hecho, yo soy consumidor puro y duro de podcast. España consume muchísimo podcast. Yo soy muy consumidor de podcast. De hecho, por ejemplo, para que te hagas una idea, he cogido un vuelo recientemente, ayer venía de Roma, y antes de subir al vuelo yo lo que hago es descargarme los podcasts, porque te los puedes descargar en la aplicación, y escucharlos.